selector de velocidades es un aparato que por el lado izquierdo entran partículas atómicas microscópicas a diferentes velocidades y por el lado derecho todas las partículas que salen a la misma velocidad controlada por el físico. Teniendo en cuenta que un átomo tiene el grosor de una 10 milésima parte del ancho de un cabello, para hacerlo funcionar se coloca el tubo entre unas placas positivas y unas placas negativas, luego sometiéndolas a un campo magnético las placas generarán un campo eléctrico, y al hacer pasar una partícula positiva cargada a una cierta velocidad se producirá sobre ella dos fuerzas. La primera es la eléctrica, que es Q por E, y la magnética de Lorentz, que es Q por V por B. Bien, de las dos fuerzas, la eléctrica permanecerá constante y la magnética de Lorentz dependerá de la velocidad, de manera que si la velocidad es demasiado alta, la fuerza de Lorentz será superior a la eléctrica y la partícula iría hacia arriba. Entonces, solo aquellas partículas que tengan una velocidad inferior a la antes mencionada podrán igualar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, y de esta forma la partícula saldrá sin desviarse, de manera que solo saldrán sin desviarse aquellas partículas que tengan esa velocidad específica. El selector de velocidades es un aparato que por el lado izquierdo entran partículas. Como su nombre ya sugiere, el espectrómetro de masas nos permite determinar la masa molecular de la sustancia que introduzcamos en él, mediante algunos trucos. En pocas palabras, se trata de hacer moverse a las moléculas de una sustancia en un tubo de una determinada geometría en el que se ha hecho un alto vacío. El viaje que van a hacer las moléculas por ese tubo vacío está llena de trampas. En primer lugar, necesitamos que las moléculas de la sustancia a analizar se vaporicen. A eso ayuda el altísimo vacío. Esa es la primera trampa. Seguidamente, necesitamos que las moléculas adquieran una carga eléctrica, generalmente positiva. Así, las moléculas se convierten en partículas con masa y carga. ¿Cómo se te ocurre que una molécula adquiera una carga positiva? Efectivamente, has acertado, perdiendo un electrón. La siguiente trampa es entonces hacer pasar a las moléculas vaporizadas a través de un haz de electrones creado por un filamento como el de las bombillas antiguas y un ánodo. Los electrones del haz, al chocar con las moléculas, raptan un congénere de cada molécula que se convierten en partículas cargadas positivamente. Vayamos a la siguiente trampa, un campo magnético. Toda partícula que posee masa y carga describe una trayectoria concreta, por ejemplo circular, dentro de un campo magnético. Las moléculas cargadas ahora se mueven a gran velocidad por el tubo vacío gracias a unas placas eléctricas cargadas que las repelen. Así entran en línea recta en el campo magnético y dependiendo de la fortaleza de este y de la relación masa-carga sufren una cierta desviación. La molécula, como partícula cargada, adoptará una trayectoria circular. Lo importante es que el radio del círculo depende de la masa. Digamos que a las moléculas les sucede como a los vehículos. Un coche pequeño tiene un radio de giro menor que uno grande, y ya no digamos que un camión o un autobús. Si en la pared final del recipiente, que está a 90 grados respecto de donde se introduce la muestra, ponemos unos detectores, sabremos dónde choca y con qué radio ha girado. Así podemos determinar la masa de las moléculas de la muestra. En pocas palabras, os he contado cómo funciona en esencia un espectrómetro de masas. Los espectrómetros de masas dan una información tan importante que se han llegado a enviar a Marte para detectar la presencia de moléculas relacionadas con la vida. El Centro Ciclotrón PET permitirá el desarrollo de servicios de vanguardia en el diagnóstico por imagen, a través de la medicina nuclear, como así también del desarrollo de investigaciones científicas en neurociencia. La medicina nuclear emplea técnicas seguras, prácticamente indoloras y con un alto índice beneficio-costo. En muchos casos, permite detectar alteraciones con mayor anticipación que la detección por vías tradicionales. Esto implica el desarrollo de tratamientos tempranos más efectivos y con pronósticos más favorables. No es invasiva y ofrece procedimientos útiles en todas las especialidades de la medicina, desde cardiología a neuropsiquiatría y un aporte significativo al estudio en neurociencias. Existen un centenar de evaluaciones distintas de la medicina nuclear y no hay órgano del cuerpo humano que no pueda ser explorado mediante esta especialidad.
El ciclotrón es un acelerador circular de partículas que produce un radioisótopo de corta vida que, incorporado a una molécula metabólicamente activa como la glucosa, es inyectado en el torrente sanguíneo. Las células cancerígenas la absorben muy rápidamente y emiten una radiación baja que permite localizarlas muy precisamente en el cuerpo humano con un tomógrafo por emisión de positrones, o PET por su sigla en inglés. Las principales aplicaciones del ciclotrón se dan en los campos de la oncología, la cardiología y la neurología. En oncología, este sistema permite determinar cáncer primario y metástasis, tumores residuales y recidiva tumoral. En cardiología, permite caracterizar y cuantificar el metabolismo miocárdico, el flujo sanguíneo y la existencia de tejido vivo en áreas de infarto. En neurología, provee información para diagnosticar enfermedades como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, tumores cerebrales benignos, enfermedades congénitas y degenerativas, como así también psicosis orgánicas y funcionales. En la producción de radiofármacos, para ser utilizados en PETs que se instalen en la provincia y región de influencia. El betatrón es un acelerador circular de electrones. Se diferencia del ciclotrón en que la aceleración de los electrones se logra mediante el aumento del flujo magnético a través de la órbita de los electrones. Los electrones viajan en una órbita de radio fijo y son acelerados por el campo magnético que también los mantiene en la órbita. En el betatrón se debe hacer frente a los efectos relativistas sobre el electrón, así como la pérdida de energía por la radiación. Todas las cargas aceleradas irradian energía electromagnética y los electrones acelerados emiten más energía en un rango de energía cinética determinada que lo harían los protones. Esta pérdida de energía por radiación, llamada radiación del ciclotrón, limita el máximo de energía del betatrón a unos pocos cientos de electrovoltios. El programa de aceleración para el aumento del flujo magnético para mantener acelerando el electrón en una órbita de radio fijo debe tener en cuenta el cambio en la energía de partícula relativista. Entonces el problema nos pide representar la fuerza magnética y eléctrica que actúa sobre iones positivos que pasan por el selector. Este es el ion positivo, pasa por el selector, este es el selector, que como veis es un artilugio que produce un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares. El campo eléctrico en este caso va hacia abajo, por lo tanto esta placa va a ser la positiva y esta va a ser la negativa, porque el campo eléctrico sigue el sentido y dirección de la trayectoria de una carga positiva. Por lo tanto, la carga positiva se alejaría del polo positivo e iría al polo negativo. Luego tenemos que representar pues, la fuerza eléctrica, por lo tanto la fuerza eléctrica será justamente, si estos son iones positivos, pues la misma dirección y sentido del campo eléctrico, es decir, hacia abajo. Para encontrar la fuerza magnética, es decir, su dirección y sentido, podemos utilizar la regla de la mano izquierda. El índice va hacia dentro de la pantalla, que es donde está el campo magnético, el dedo medio hacia la derecha porque es la dirección de la velocidad de la carga positiva y como veis pues el pulgar nos da la dirección y sentido de la fuerza que es hacia arriba, por lo tanto la fuerza magnética hacia arriba, fuerza eléctrica hacia abajo.
Aquí pues os he puesto otra forma de encontrar la fuerza magnética sin necesidad de utilizar la regla de la mano izquierda. Tenemos pues la expresión de la fuerza de Lorentz, la carga es positiva porque los iones son positivos, este es el módulo de la velocidad, voy a poner v, la dirección es I hacia la derecha, y aquí tengo el módulo del campo magnético, que tengo el dato aquí pero no lo voy a usar de momento, pongo v sencillamente, pero yo sé que la dirección y sentido es hacia adentro de la pantalla, hacia adentro del papel, por lo tanto menos k. Saco signos y módulos fuera, entonces esto me queda menos qvb, y tengo que hacer el producto vectorial I por k. Bien, el producto vectorial de dos vectores, de estos dos vectores, I por k, va a ser el vector que nos falta. Siempre es el vector que nos falta. Es IJK, por lo tanto nos falta J. Entonces esto va a dar J. El problema es saber si va a ser más J o menos J. Eso es muy sencillo. El orden es I, J, K y luego volvería a venir I. Si sigue el orden es positivo, si no lo sigue es negativo. Aquí tengo la I y después tendría que venir J. Como viene K no sigue el orden, por lo tanto esto nos va a dar menos J. Multiplico los signos, esto me da positivo y me queda J hacia arriba, porque bueno, tengo módulo por J y la dirección J es hacia arriba. Como ya habíamos deducido, pues con la regla de la mano izquierda. Luego, nos pide calcular la velocidad con la que saldrán del selector los iones que no se hayan desviado. Claro, tenemos la fuerza magnética hacia arriba, la fuerza eléctrica hacia abajo, pero solo sobre los iones que tengan determinada velocidad, una fuerza y la otra se van a cancelar, por lo que estos iones no se van a desviar, ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la condición para que no se desvíen es que la suma de fuerzas sea 0, entonces la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza eléctrica. Pues escribimos las expresiones, módulo de la fuerza magnética es QVB, como ya hemos visto aquí, y módulo de la fuerza eléctrica es Q por E. Esto viene de repaso del tema de campo eléctrico. La fuerza eléctrica es Q por E. Entonces las cargas se van y nos queda una expresión propia del selector de velocidades, que es que la velocidad de los iones seleccionados es campo eléctrico partido por campo magnético. Sustituyo los valores de los datos que me dan, y esto me da pues 1000 metros por segundo. Es decir, solo los iones que entren con 1000 metros por segundo van a salir del selector. Y por eso se llama selector de velocidades, porque selecciona pues aquellos iones o cargas, pues selecciona aquellas cargas que tienen solo una determinada velocidad, que es pues la que nosotros buscamos para lo que venga después, que normalmente es un espectrómetro de masas, y lo vamos a ver en otro ejercicio. Segunda pregunta, explica qué sucedería si en vez de iones positivos se hubieran introducido iones negativos. Pues bien, en ese caso, como las cargas serían negativas, en vez de sufrir una fuerza en la misma dirección que el campo eléctrico, serían en dirección opuesta, hacia arriba. Por otro lado, la fuerza magnética, si nos fijamos pues en cómo lo he desarrollado aquí, pues el único cambio de estas operaciones sería este signo de aquí, que sería negativo. Por lo tanto, aquí me daría negativo y nos quedaría que la fuerza magnética pues iría hacia abajo. También lo podemos comprobar con la regla de la mano izquierda, porque ya sabemos que si la carga es negativa, pues sigue la dirección opuesta, el sentido opuesto, por lo tanto hacia abajo. En resumen, la fuerza eléctrica iría hacia arriba y la fuerza magnética hacia abajo. Por lo tanto, también se podría cumplir que ambas fuerzas se cancelaran, ¿vale? Y por lo tanto la velocidad de los iones seleccionados también sería la misma. Serían negativos, pero también se seleccionarían. Resolver un problema relacionado con el campo magnético y que trata del espectrómetro de masas. Entonces el problema dice lo siguiente. Tenemos un haz de iones compuestos pues por estos dos iones de neón, uno con número másico 20 y el otro con número másico de 22. Y nos dice que estos iones entran en un campo magnético de 0,23 teslas, que es de un espectrómetro de masas. La velocidad de los iones es de 1 por 10 a la 5 metros partido por segundo. Entonces, pues aquí vemos la representación. Los iones pues de neón 20 y de neón 22 llegan aquí con velocidad pues de 1 por 10 a la 5 metros partido por segundo. Y este es el campo magnético, que como veis es entrante. Entonces, con la regla de la mano izquierda, pues podemos averiguar hacia dónde va la fuerza que reciben estos iones. Son cargas positivas, por lo tanto, vamos a ver el índice hacia dentro de la pantalla, el dedo medio pues hacia la derecha, que es la dirección de la velocidad,
y nos queda el pulgar hacia arriba, cosa que nos indica que la fuerza que reciben es hacia arriba. Otra forma de determinar la fuerza sin necesidad de la regla de la mano izquierda, pues sería utilizando la fórmula de Lorentz. Tenemos que las cargas son positivas. La velocidad, pues pongo el módulo y es hacia la derecha, por lo tanto I. El campo magnético, pues pongo aquí el módulo que, bueno, pongo B para representarlo, pero la dirección y sentido es menos K porque es entrante. Saco módulos y signos hacia afuera, me queda menos QVB. Y tengo el producto vectorial I por K. Entonces, esto nos da siempre el vector que nos falta. Si tengo I y K, el que me falta es el J. Ahora el problema va a ser determinar si es más J o menos J. Para ello debo saber el orden. El orden es I, J, K, I. Entonces, después de I tendría que venir J. Como no viene J, en este caso viene K, pues esto da signo negativo. Por lo tanto, menos J. Entonces, teniendo en cuenta pues los dos signos, nos queda QVB, J, es decir, dirección hacia arriba, como ya habíamos visto con la regla de la mano izquierda. En cualquier caso, la fuerza es perpendicular a la velocidad. La velocidad va en la dirección pues I y la fuerza dirección J. Eso da lugar siempre a un movimiento circular uniforme. El campo magnético, recordemos, siempre da lugar a un movimiento circular uniforme. Nos piden pues hallar el trabajo que realiza el campo magnético también. Entonces, bueno, aquí tenemos la trayectoria que siguen. Ya hemos visto que es pues un movimiento circular uniforme. Claro, el ion que tenga mayor masa, que es el de 22, de número másico, pues va a tener una circunferencia de radio mayor. ¿Por qué? Pues porque al tener más masa se va a desviar con más dificultad, por lo tanto su radio va a ser mayor. Nos piden encontrar el trabajo que realiza el campo magnético. Esto lo tenemos que tener muy claro. La fuerza magnética siempre va a ser perpendicular a la velocidad, es decir, perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, el trabajo del campo magnético siempre va a ser cero. Repito, trabajo cero y por lo tanto no hay variación de energía cinética ni hay variación de la velocidad. Luego nos pide calcular a qué distancia del punto de entrada impactará cada ion. Entonces tenemos que encontrar el radio, pero exacto. Ya sabemos que este pues, va a impactar más lejos que el del neón 20, pero queremos saberlo con exactitud. Entonces, como es movimiento circular uniforme, sacamos del baúl de los recuerdos pues dinámica circular. Tenemos que la fuerza es magnética, la aceleración va a ser normal porque es un movimiento circular uniforme. La fórmula de la aceleración normal es v cuadrado partido por r. La fuerza magnética ya sabemos que es QVB. Despejo de aquí el radio. Bueno, primero puedo simplificar esta velocidad con esta velocidad. Despejo el radio y ahora sustituyo. Bueno, aquí lo he puesto un poco astutamente. La masa no la tengo. Tengo la masa de una unidad atómica, pero yo sé que hay neón 20 y neón 22. Por lo tanto, pongo aquí una n. Para sustituir, pues en el caso de neón 20, pues aquí el 20, y para sustituir en el caso del neón 22, pues aquí un 22. Multiplicado, ¿por qué? Pues por la unidad de masa atómica. Ya luego lo demás, pues esto es la velocidad, la carga, que nos dice que es solo una carga positiva. Una carga positiva se refiere, pues, a esta carga de aquí, a 1,6 por 10 a la menos 19. Y el campo magnético, que es 0,23. Por lo tanto, si aquí pongo 20, pues me va a salir el radio del neón 20, que es 9,02 por 10 a la menos 2. Y si aquí pongo 22, me va a salir el radio del neón 22, que es 9,92 por 10 a la menos 2. La distancia a la que impactará cada ion pues será el doble, será el diámetro. Pues en un caso nos va a dar 19,8 centímetros, que corresponde con el neón 22, y en el otro caso pues 18 centímetros. Para empezar, vamos a cortar unas tiras de papel de aluminio de 1 centímetro de ancho y unos 30 de largo. A dos de ellas las vamos a pegar en cruz, pasando exactamente por el centro de la base de la tulipa. Y bueno, esto nos deja 4 cuadrantes. Justo al medio, a la mitad de cada cuadrante, vamos a pegar otra cinta, dejando un espacio más o menos de 1,5 centímetros
entre el cruce de las cintas que están en cruz y la punta de esta nueva cinta que pegamos a la mitad del cuadrante. Estas tiras tienen que seguir hacia el lado exterior de la tulipa, más o menos unos 2 centímetros. Una vez que hemos pegado las 4 partes, una en cada cuadrante, vamos a pegar por el lado externo una cinta que una a todas estas cintas, estos 4 sectores que hemos pegado al último. A la pelota de ping-pong la vamos a pintar con tinta china para hacerla conductora y para que funcione el experimento. Bueno, listo. Ahora colocamos en el centro algo cilíndrico de plástico, la pelotita de ping-pong, y conectamos la máquina de Windsurst. La vamos a conectar una a cada uno de los sectores. 2 que estén seguidos está bien, porque así conectamos las 2 secciones. Y probamos. Ahora vamos a probar con la fuente del lifter. Le damos tensión y vemos. Bueno, por supuesto el mecanismo de aceleración de esta pelota es por atracción y repulsión y no por el giro que le da un campo magnético como en los ciclotrones, sino que este giro se lo da la misma forma de la tulipa. Sin embargo, es un experimento muy demostrativo de cómo se acelera una partícula en forma así de espiral. Espero